Vamos a nuestro mensaje. Y como ya sabemos también, seguimos sacándole, pero ya lo exprimimos, lo recontra exprimimos el mensaje, ¿no? Que nos dio el Señor este año, ¿no? Pero lo exprimimos un montón. Ya sacamos, pero cada palabra le hicimos allí un estudio. Y la semana pasada estuvimos estudiando la palabra omnipotente. Esta palabra omnipotente que aparece en esta versión, ¿sí? No hay otras versiones, hay una otra versión, ¿sí? Que aparece esta palabra omnipotente en este pasaje. Pero la mayoría de las Biblias y las traducciones en español no aparece esta palabra omnipotente. Y es súper importante, como ya aprendimos, el por qué aparece esta palabra en esta versión, nueva versión internacional, que es la única versión que se puede traducir a otros idiomas. Y esta palabrita omnipotente viene de la vieja traducción de la Vulgata latina. Justamente es una palabra que luego se transforma al español, ¿sí? Omnipotente. Pero tiene todo un trasfondo, para que exista, tiene todo un trasfondo que ya lo estuvimos viendo el domingo pasado. El domingo pasado vimos ese trasfondo y qué significa esa palabra para nosotros. ¿Qué es esa palabra para nosotros? Dijimos que podíamos traducir este pasaje tranquilamente y decir: el Espíritu de Jesucristo está sobre mí. Podemos decirlo tranquilamente. El Espíritu, como dice ahí, el Espíritu del Señor omnipotente. Nosotros podemos decir tranquilamente: el Espíritu de Jesucristo está sobre mí. Aprendimos también qué significaba Jesucristo para nosotros, qué significaba la palabra Jesucristo. ¿Quién se anima? A ver, ¿quién se anima a decir qué significaba Jesucristo? Por ejemplo, en hebreo. Salvador y Cristo, Jesucristo, Salvador y el ungido, muy bien. El ungido Salvador en español. Y en hebreo, ¿cómo era? Yeshua Mashiach, muy bien. Yeshua Mashiach, ahí está, Yeshua Mashiach. Estamos primero, como vean, aprendimos, en un ratito aprendimos griego, hebreo y latín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En un ratito nada más, mira. Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar esto, seguir sacándole el jugo a esto de estar ungido, ¿no? Y vemos cómo tal vez el apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Gálatas 2:20, dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿sí? O sea, el ungido vive en mí. Por tanto, yo también estoy ungido con ese poder. Ya no vivo yo, ya mi vida ya no es mi vida, decía Cristo. Ahora, decía Pablo, ahora mi vida es Cristo en mí. O el salmista, como aprendimos el domingo pasado también, que decía: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí tenemos nuevamente esa palabra, omnipotente. Moraré bajo la sombra entonces ¿de quién? De Jesucristo. Amén. ¿Se dan cuenta cómo vamos entendiendo la palabra de Dios? Cómo cuando la estudiamos, la entendemos, nos edifica mucho más. Entonces podemos decir: ahí está Jesucristo. Jesucristo está conmigo. Yo moro bajo su sombra, bajo su unción. Estoy bajo la unción de Cristo. Y hay, como vimos, distintas maneras de vivir la unción. Y en la Biblia encontramos todos los hombres que han escrito, que han sido protagonistas. Vemos que participan, ¿no?, de esta unción de Cristo. Llámese unción del Espíritu Santo, como ya aprendimos también, la unción. Y hay una que hoy vamos a ver que a mí me llama mucho la atención. Y está en el Antiguo Testamento. Está en el Antiguo Testamento. Ahí encontramos al profeta
que vivió con una unción de fuego. Si yo te digo alguien que vivió con una unción de fuego, ¿a quién me refiero? A Elías. Muy bien. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos? Se nota que han leído la Biblia en vacaciones. Exacto, a Elías, a Elías. Si hablamos de unción de fuego, tenemos que hablar a Elías. Para eso tenemos que ver y estudiar a Elías, para ver por qué Elías era el profeta de fuego. ¿Por qué le decían que él tenía una unción de fuego? Y todos sabemos por qué, ¿no? El profeta hacía descender fuego directamente del cielo. ¡Wow! Bien la unción que tenía, ¿no? Que le pedía al Señor fuego del cielo y descendía fuego del cielo. Y ahí entonces vemos una unción de fuego. Pero esta unción fue trasladada. Hay una unción que se transfiere. Y eso es lo que me llama la atención y vamos a estudiar hoy. La unción que se transfiere. Elías le transfirió esa unción a Eliseo. Y Eliseo tuvo una unción de doble porción. Doble porción. Si Elías era el espíritu de fuego, ¿no? El profeta de fuego, ¿cómo sería Eliseo entonces? Con una doble porción de espíritu. Cuando está hablando de una doble porción, está hablando de que el profeta recibe todo lo que Elías tenía y aún más. O sea, hay una doble porción de autoridad, hay una doble porción de poder, hay una doble porción de la manifestación que hacían esos hombres a través de su fe y de la unción que habían recibido. Y vamos a estudiar eso en esta tarde. Elías transfiere, les decía, su unción y autoridad a Eliseo. Busquemos allí Segunda de Reyes 2, capítulo 2, verso 9 y 10. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no me vieres, no. Qué importantes son todas estas palabras. Vamos a estudiarlas. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor en esta tarde. Cuando Elías es llevado al cielo, ¿sí? Es transportado al cielo en carros de fuego. Elías, cuando dice seré quitado de mí, de aquí, de este lugar, es porque el enemigo lo estaba cercando cada vez más, lo cercaba cada vez más y estaban viviendo una situación verdaderamente difícil y peligrosa. Siria se estaba acercando con todo lo máximo de poder que tenía. Entonces ellos estaban en peligro constante. Y si bien justamente el profeta de fuego, ustedes leen unos versículos más atrás, van a ver que les hacía descender fuego y los sirios eran literalmente consumidos. ¿Ok? Pero Elías sabía en su corazón que eso no iba a durar mucho más. Él ya tenía en su corazón, sabía de que, bueno, ¿hasta dónde vamos a seguir con esto? Los sirios siguen cercándonos, siguen persiguiéndonos. ¿Y qué va a hacer el Señor? Y el Señor en el Espíritu ya le había revelado que hasta ahí iba a llegar. Entonces Elías ya sabía que tenía que trasladar esa unción a alguien. Alguien iba a ocupar su lugar, porque Dios siempre es así. Cuando alguien no está, Dios levanta a alguien para que esté, ¿sí? Entonces, siempre Dios va a obrar así, de esa manera. Ustedes van a ver en la Biblia que siempre es así. El único tiempo donde no se levantó profeta alguno fue 400 años antes de que Cristo viniera. Fueron
que se llama años de silencio. Fueron años de silencio profético, no hubo voz profética, no hubo nadie que se levante, pero se estaba preparando el mejor plan. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, voy a preparar el mejor plan? Bueno, ahí estaba el Señor, los cielos, preparando el mejor plan. 400 años después se levanta un profeta en la voz en el desierto, y nada más y nada menos que el Mesías viene. Entonces ahí está él sabiendo que su tiempo ya había terminado, pero no sabía cómo iba a ser quitado. No sabía. Y fíjense, Eliseo se acerca, se apega a Elías. Y cuando se apega, le dice, Elías le dice, vas a recibir lo que estás pidiendo. Es difícil lo que me estás pidiendo, ¿eh? Mirá que es difícil, mirá que lo que yo hice no vino gratis. Estas son horas de ayuno, son horas de oración, ¿sí? Esto no es gratis. Lo que vos me estás diciendo que yo tengo y vos querés una doble porción, es difícil. Pero bueno, mira, si vos estás conmigo, y ahí está el punto, si vos permanecés, entonces vas a recibirlo. Si no, no. Qué increíble, ¿no? Ya el Señor está hablando a tu corazón, ¿no? Si uno permanece en Cristo, recibe lo que tiene para dar, lo que el Señor tiene para darte. Pero hay que permanecer, hay que estar. Miren que era difícil. ¿Por qué? Porque les decía que los sirios estaban allí los filisteos, todos queriendo y persiguiendo y querer destruir a Israel, y sobre todo a sus profetas, los perseguían por todos lados. Entonces era difícil eso, permanecer, porque Elías era uno de los más perseguidos, era el profeta de fuego, y entonces había que perseguirlo a él y había que matarlo. Entonces él le dijo, cosa difícil, si permaneces conmigo en toda circunstancia, en todo lo que podamos pasar, entonces vas a recibir lo que estás pidiendo. ¿Cuánto nos cuesta a veces permanecer, no? Seguida queremos rajar ante las circunstancias. Pero el Señor te dice, permanece. No importa las circunstancias que puedas vivir, no importa quién te está persiguiendo, no importa qué estás viviendo. Yo te llamé a que estés al lado, firme, y a servirme. Miren, dice que tenían que allí permanecer. Y Eliseo se mantuvo firme junto a Elías a pesar de todos esos peligros. Si queremos andar ungidos, ¿cuántos quieren andar ungidos? ¿Cuántos quieren poder, el poder de Cristo? Que se abran las ventanas de los cielos, que haya milagros, que mi vida sea un milagro, que cada cosa que vivo se manifieste el poder de Dios. Bueno, en primera instancia hay que permanecer. Amén. Eso es lo primero. Hay que permanecer. Si querés que Dios te bendiga, que Dios abra la ventana de los cielos, si querés que Dios te saque de circunstancias adversas, y tenés que pasar y permanecer por esas circunstancias. ¿Sí? Amén, mi hermano. Y entonces dice que ahí viene una doble porción. Diga conmigo, una doble porción. Jesús, escucha bien, Jesús nos ha prometido una doble porción. Wow. Jesús nos prometió una doble porción. Nos dijo de esta manera, mira, es tremendo. Juan 14, 12, 17. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará. Amén. O sea que podemos, los que están en Cristo, pueden hacer las obras que Cristo hace. Hasta ahí estamos, ¿no? Bien. Pero acá viene la clave de la doble porción. Aún las harán
mayores. Amén. Aún las hará mayores. O sea, podemos realizar las obras que Cristo realizó. ¿Cuáles eran las obras que Cristo realizó cuando pasó por esta tierra en carne? ¿Cuáles fueron las obras que hizo? Predicó el evangelio con poder, los cielos, del reino de los cielos. Enseñó con una autoridad impecable. Enseñó y exhortó con una autoridad impresionante que nadie podía negarlo, aunque muchos podían molestarse. Pero nadie podía negarlo, la enseñanza que tenía el Señor. Pero enseñaba con autoridad, con poder. Sanó enfermos, hizo liberaciones, liberó a los endemoniados. Cuánto poder, ¿no?, hizo el Señor mientras leemos que estuvo y pasó en esta tierra. Ahora nosotros estamos aquí y nosotros decimos hoy, puedo hacer esas mismas obras. Diga conmigo, puedo hacer esas mismas obras. Porque créalo, porque lo dijo el Señor, no lo digo yo. Si lo dijera el pastor, bueno, lo dice el pastor, está emocionado, ¿sí? Está embalado, el pastor está embalado, está emocionado. Pero no lo dice, no lo digo yo, lo dice la palabra, lo dijo el Señor. Crean en mí. Entonces, ¿de qué se trata hacer las obras que Dios hizo? Sanar enfermos, hacer liberaciones, predicar el evangelio, enseñar la palabra. ¿De qué se trata si no lo hacemos? De fe. De creerlo o no creerlo. Que puedo o no hacerlo. Por eso el Señor dice, cree en mí. Créanlo. Crean que van a hacer las mismas obras que yo hago. Y ahí hasta ahí ya nos desafiamos en fe. ¿Cuántos dicen amén? Ya estamos desafiados en fe. Pero ahora va por más el Señor. Y el Señor te dice, aún las harán mayores. Diga conmigo, las haré mayores. Entonces quiere decir que todo, la vida en Cristo es una vida de unción, es una vida de desafíos, es una vida de estar, de permanecer, de vivirlo, de vivir el cristianismo. Es una vida de vivirla día a día. ¿Qué les pasaba a los fariseos? ¿Por qué no podían vivir lo que vivía el Señor? Porque se vivían criticando y juzgando lo que el Señor hacía. Si sanaba un día sábado, lo criticaban. Si enseñaba tal cosa, la criticaban. Porque estaban enfocados solamente en la religión, en qué hay que hacer, qué no debo hacer, bien, mal, lo hizo bien, lo hizo mal, y no en la práctica de la unción. Porque la práctica de la unción es diferente. La práctica de la unción es sorpresa. Voy a predicar el lunes en el Santoyani, en la plaza, y me encuentro con una sorpresa, con alguien que necesita liberación, con alguien que recibe la palabra y se la puedo enseñar, y entonces recibe esa enseñanza y se convierte al Señor. Es caminar, es andar, es permanecer. Y entonces yo voy con esa expectativa y lo creo que tengo la unción de Cristo, y voy con esa expectativa que si tengo que orar por alguien, oro, que si tengo que orar por alguien que está enfermo, voy a orar, si tengo que predicarle a alguien el evangelio, lo voy a hacer, lo voy a predicar. Y entonces las expectativas son diferentes, porque ya voy con esa unción. Entonces Cristo también nos dice, mayores cosas, una doble porción les espera a ustedes, algo mayor, algo mejor. Si ustedes se creen que me leen a mí, nosotros ahora lo leemos, no lo vemos. En ese momento lo habían visto los apóstoles, ¿no? Los discípulos ya habían visto sus obras. Hoy nosotros las leemos. Y si cuando nosotros leemos a Jesús, que hizo tantas cosas, que le trajeron un niño muerto, lo resucitó, que le trajeron un endemoniado, lo liberó, que se ponía a enseñar en la sinagoga y armaba un lío bárbaro ahí en la sinagoga, porque los fariseos se enojaban, los escribas se levantaban, pero mucha gente empezaba a creer y a confiar en que el reino de los cielos se había venido. Cuando nosotros leemos todas esas cosas, decimos, ¡fua! Todo lo que hizo Jesús.
Y el Señor ahora nos llama y nos dice, vení, 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 vení. Estas obras las podés hacer vos. Porque esto es lo que nos está diciendo el Señor esta noche. Estas obras las podés hacer vos. Pero ¿sabés qué? Aún mayores. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dale un aplauso al Señor si lo crees. Porque aún mayores cosas podés hacer en el nombre de Jesús. Miren, porque yo vuelvo al Padre, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre. Hola, ¿qué dijo el Señor? ¿Estamos escuchándolo? Cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré. Simplemente por una razón. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Y lo que pidan en mi nombre, lo haré. ¿Lo creemos? Amén. Que permanece en obediencia, permanece en amor, como Eliseo permaneció con Elías y se cumplió lo que se le había prometido. Imagínense si Eliseo hubiese caminado al lado de Elías, hubiese sido perseguido, hubiese sido insultado, hubiese pasado temores, angustias, y en un momento hubiese dicho, bueno, pará, no, es mucho para mí. Está bien, te pedí la doble porción, pero no, me retiro. Seguí vos solito, yo me vuelvo. Se la hubiese perdido, ¿no? Y se hubiese perdido un espectáculo tremendo encima. Porque Eliseo fue el que lo vio a Elías irse, no de la manera que uno decía, bueno, lo van a atrapar, lo van a encarcelar, como todos, ¿no? Lo van a torturar y después lo van a matar. No. Se fue en gloria, se fue en carros de fuego. Eliseo permaneció y vio algo tremendo. Vio que carrozas de fuego, al profeta de fuego, lo venían a buscar. Se abrieron los cielos, Eliseo se subió al carro y le dijo, bien, permaneciste, yo me voy. Y se fue Eliseo sin ver muerte, sin ser perseguido. Eliseo se fue sin ver muerte, sin ser perseguido, ¿no? Y ahí se quedó Eliseo mirando semejante espectáculo. Y yo me imagino, de esto me imagino los discípulos allí parados viendo al Señor yéndose en las nubes en gloria, y ellos quedando así anonadados, viendo cómo el Señor cada vez ascendía más, se iba perdiendo de vista. ¿Lo ves? No, yo ya no lo veo, me parece que está allá, así por allá todavía lo veo. Y de repente tuvo que venir un ángel del cielo y despertarlos y decirle, muchachos, ya está. No fijen más sus ojos allí, porque ahora sus ojos tienen que estar fijados acá. Tienen que empezar a hacer las obras que Cristo dijo que iban a hacer. Amén. Mi hermano, si permanecemos, vamos a ver cosas tremendas, preciosas. No nos quedemos con esos milagros, con las cosas bellas y las cosas poderosas que veamos, porque siempre hay algo más. Hay algo más. El relato dice que Eliseo recoge el manto, porque cuando Elías se fue, el manto cayó. Era un manto profético, ¿no? Un manto que usaban los profetas, y el pueblo también muchas veces usaban un manto como un chal, y ese manto cayó. Y Eliseo, después que terminó de ver a Elías cómo se fue, dice la palabra allí en el verso 14, y tomando el manto de Elías que se había caído, ¿qué hizo? Lo mismo que había hecho Elías. Versículos antes ustedes van a la historia y Elías había hecho eso. Dice que golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías?
Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas como las había golpeado Elías. Y las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. ¿Se dan cuenta? Comenzó haciendo las mismas obras que había hecho Elías. Lo imitó. Mi hermano, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ser imitadores de Cristo. Cuando leemos a Cristo en los evangelios y vemos todo lo que Él hizo, lo primero que el Señor nos está diciendo: ¿van a hacer mis mismas obras? Bueno, imítenme, hagan lo que yo hice. Y así vamos a empezar a experimentar lo mismo que experimentó el Señor, porque tenemos la misma unción, tenemos la unción de Cristo. No lo podemos dudar más, tenemos la unción de Cristo. Y entonces dice que este muchacho golpeó y se abrieron las aguas y pasó. Recibió, esa fue la señal, que recibió la unción. Y ahí comenzó, ya no era el Dios de Elías, ahora ya él vivía a su propio Dios. ¿Vivimos a nuestro propio Dios? ¿O vivimos al Dios de otro? ¿Nos pasamos viendo los videitos de YouTube, cómo el otro hace milagros? ¿Cuándo vamos a vivir nuestras propias experiencias? ¿Cuándo vamos a vivir nuestras propias acciones? ¿O vamos a ver siempre al Dios del otro? Que el otro hace milagros, que el otro se levanta, que el otro predica, que el otro hace esto. Tenemos que empezar a ver nuestras propias acciones. Pero para eso hay que recoger el manto. Hay que recoger el manto. La unción de Cristo representa, y ese manto representa lo que Dios nos dio. Te dio las herramientas, te dio los dones para poder empezar a poner en práctica. Si yo no lo pongo en práctica, nunca voy a saber qué es lo que pasa. Tengo que ponerlo en práctica. ¿Cómo voy a saber si el mar se abre, si las aguas se abren, si no lo golpeo? Entonces lo que Dios te dio, el manto que Dios te dio, la unción que Dios te dio, ponela en práctica. ¿Cómo voy a saber si Dios responde mi oración si no oro? Si no oro poderosamente a Dios, si no me quiebro delante del Señor. Entonces hay que poner en práctica lo que Dios nos dio. Hay que golpear del mismo modo que lo hizo Eliseo. Debemos tomar y poner en práctica esta unción que Dios nos dio. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Para concluir, fíjense todo lo que ustedes van a poder leer allí en los capítulos siguientes, todo lo que Eliseo hizo. Fue tremendo. Pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención de esta unción, de esta doble porción de espíritu. Y es lo que le da título a este mensaje. Hasta los huesos. Diga conmigo, hasta los huesos. Hasta los huesos. La unción del Omnipotente se recibe y se vive. ¿Estamos de acuerdo? Pero se recibe y se vive hasta los huesos. Amén. Hasta los huesos. Eliseo realizó muchísimos milagros y mayores de las obras que había hecho Elías, inclusive. Su mentor, su maestro. Dice en un momento que los moabitas lo perseguían y los sirios lo perseguían a Eliseo tal cual como lo perseguían a Elías. Y dice que cuando él ya llegó a viejo, llevó toda esta unción hasta la longevidad. Amén.
¿Cuántos llevan la unción hasta la longevidad? ¿Amén? ¿Sí? Porque date cuenta que acá no se trata de edad. Puedes ser joven y llevar la unción. Puedes ser mayor y llevar la unción también. Así que dice que estaba él ya enfermo de viejo. ¿Sí? Porque siempre decimos que el cuerpo se desgasta. ¿Qué le vamos a hacer? Se va desgastando. Así que él ya había caído enfermo de viejito, pero seguía teniendo unción. Así que lo visita el rey Joás. Joás lo visita, lo va a ver porque los sirios seguían persiguiéndolos y todas esas guerras que le hacían a Israel. Y entonces le van y le dicen: mira, dame una última palabra, necesito una última palabra, porque una de las cosas dijimos que da a las personas que tienen unción es palabra, ¿no? Es una palabra que no vuelve vacía, sueltan palabra. Y entonces va y le dice: dame una última palabra, decime qué tengo que hacer, qué dice Dios que tengo que hacer. Y entonces él, ya grande, en el lecho ahí de su cama, le dice: bueno, mira, anda a buscar el arco, venite, tráete las flechas y tirá las flechas. Así que el rey empezó a tirar las flechas y el Eliseo le dice: bueno, ahora anda y recógelas. Y otra vez. Esto es para otro mensaje igual, no se asusten, no voy a predicar de vuelta, ¿sí? Después vamos a predicar de esto algún día, pero para que podamos entender el final de este mensaje. Va, las busca, las trae. Le dice: bueno, ahora con las flechas esas golpea al suelo. Yo pienso, ¿no? ¿Cuánta autoridad la que tenía Eliseo ya de viejito? Porque cualquiera hubiese pensado: no, vine a ver pero vine a ver un viejo loco. Mirá todo lo que me está haciendo, yo le vengo a pedir una palabra y mirá todo lo que me está haciendo hacer. ¿No? Y entonces le dice: bueno, ahora golpea. Y ahí estaba el rey, con su corazón de hombre, y golpea tic, tic, 3 veces el suelo. Y entonces Eliseo le dice: muy bien, ya está. Conforme a lo que vos has pegado, en el suelo las flechas son las victorias que Dios te va a dar sobre Siria. Si hubieses golpeado más, con más ganas, si le hubieses puesto más ánimo, un poquito más de ganas, te hubiese dado más victorias. Ese fue el último consejo, con gran autoridad, que dio Eliseo, con unción. Y murió. Y acá viene lo tremendo, lo tremendo. Porque Eliseo, ya muerto y sepultado, dice así el capítulo 13 de Segunda de Reyes, verso 20-21, después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Cada año, bandas de guerrillas maobitas invadían el país. Y en cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto. Pero de pronto, vieron esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Y cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso en pie. ¡Aleluya! ¡Qué poderosa que es la palabra de Dios! ¡Qué poderosa que es la palabra de Dios! A mí me agarra escalofrío cada vez que leo estas cosas. Porque aún todavía el profeta seguía teniendo esa unción después de muerto su hueso. Estaba impregnada la unción del Espíritu de Dios. Estaba impregnado aún en sus huesos. Quiere decir que él había recibido esta unción hasta sus huesos. Hay que recibir esta unción hasta los huesos. No podemos dejar superficialmente. Hay que recibirla hasta los huesos. Y entonces dice que ahí esta unción, después de muerto, siguió. Yo no sé si se asustaron más estos hombres por el muerto que revivió o por los maobitas que lo estaban persiguiendo. No sé, eso no lo cuenta la Biblia, ¿no? Pero imagínense, vos vas a enterrar a un muerto al cementerio
cerca de la tumba de Eliseo, y de repente vienen los maobitas, que eran ahí garroñeros, ¿no? Venían a robar y a asaltarte. Y entonces ellos se asustaron y dijeron, bueno, descartemos el cuerpo directamente. Y lo descartan ahí, lo tiran sobre la tumba de Eliseo, y el muerto cae y se levanta y revive. Mi hermano, solo la unción de Dios puede hacer esos milagros. Nosotros lo leemos en la Biblia, nos asombra, nos maravilla, nos gozamos. Pero yo quiero vivirlo. Amén. Yo quiero vivirlo. Si la Biblia nos está desafiando a vivirlos, si la palabra que recibimos este año nos está desafiando a vivirlo, entonces no lo dudemos, dejemos de luchar contra la incredulidad y creamos en lo que puede hacer la unción que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a orar. Porque esta unción que vos recibiste, te puedo asegurar que va a seguir aún después de muerto. ¿Cómo? En legado. En legado. Alguien va a caminar los pasos de tu unción. Alguien la va a seguir. Puede ser tu familia, tus hijos, tus nietos. Un grupo que vos tengas a cargo, personas que recuerden. Y alguien va a seguir esos pasos. La va a caminar. Porque un hombre o una mujer que caminan con unción es muy difícil de olvidar. Es muy difícil de olvidar. Y sobre todo de olvidar sus obras. Amén. Las obras no se olvidan de las cosas que vos haces. Vos agarrás y con unción no es lo mismo te doy un abracito que te doy un abrazo con unción. El abrazo con unción consuela, abriga, levanta. No es lo mismo te doy un consejito que te doy una palabra de unción con autoridad. No es lo mismo. Entonces, mi hermano, mi hermana, vivamos la unción de Cristo, la que Cristo nos dio, para hacer mayores cosas de las que Él hizo. Un hombre, una mujer con unción, siempre, siempre, pero siempre va a dar vida. Siempre, siempre. Siempre va a hacer que las cosas vivan y no se mueran. Siempre. Y aún en los momentos más difíciles es cuando más la unción se revela y las cosas viven. Como le pasó a estos muchachos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie.